Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las entrevistas de tú mismo. Y hoy estaba pensando algo que no sé si vamos a terminar en una sola entrevista. ¿Por qué? Porque este libro, Keter, de nuestro invitado de hoy, que lo estáis viendo ya en pantalla, Mario Javier Sabán. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Aurelio? Gracias por la invitación, un honor estar aquí. No, para mí el agradecimiento es infinito porque primero tengo el placer de leerte y descubrir, entre otras cosas, por este libro, que a partir de la Cábala, por ejemplo, se abren infinitas puertas que nos vienen, creo, justamente en este preciso momento que estamos viviendo todos. ¿Y por qué lo voy a decir? Ya se van a dar cuenta los amigos que nos están escuchando. Por si acaso, vamos a decir que Mario es doctor en filosofía, antropología, psicología, historia, matemática aplicada, autor de numerosísimos libros. Tienes una obra dedicada a la Cábala, director de la Escuela de Psicología y Cábala que forma a miles de personas y maestros en todo el mundo. Y la excusa, porque yo digo siempre esto, la excusa es este libro, Keter, el éxtasis de la eternidad, el poder de la emuná desde la Cábala, por editorial Kairos. Amigos a quienes siempre agradecemos las publicaciones que hacen. Mario, sin perder más tiempo, hay una primera definición que a mí me atrapa de tu discurso que dices, la cábala de teórica no tiene absolutamente nada, es eminentemente práctica. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Así es, porque aunque nosotros creamos que estamos haciendo un análisis teórico, que muchas veces se hace en la cábala, tampoco lo podemos negar, lo que se hace con la teoría es en realidad dar anclajes para cambiar la percepción de la realidad. Es decir, en realidad termina siendo experiencial, Ujú, pero aquellas personas que al principio comienzan sus cursos de cábala no pueden ver la experiencia tan rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A diferencia de otras espiritualidades, hay unas espiritualidades que te llevan al cielo, que te llevan a la luz, ujú, que de alguna manera te hacen de fluido y está muy bien, tienen su objetivo, pero la cábala lo que hace es bajar la luz a la tierra. Entonces, en el problema de bajar, hay mucha gente que en la espiritualidad no puede bajar, queda como colgando. ujú, Entonces, la única forma de poder bajar es tener conceptos que te den anclaje para bajar la experiencia. Y ahí sí necesitas la teoría, pero es una teoría al servicio de la práctica. Por lo tanto, cuando se divide de cábala teórica y cábala práctica, o cualquier cosa teórica y práctica en la cábala, estamos cometiendo un error, porque en realidad todo el bagaje supuestamente teórico que uno tiene a lo largo de la lectura de libros, a lo largo de los cursos, terminan siendo las fuerzas que hacen que tú puedas bajar. Mira, lo puse como un ejemplo el otro día en clase a uno de los alumnos que había preguntado en una tutoría y le dije, mire, usted puede volar en un avión muy alto, el problema es que después lo dejan ahí y no hay paracaídas. Entonces, lo que hace la cábala es, estás en tierra, miras si el avión tiene combustible, si tienes el paracaídas, porque el tema es cómo vas a bajar. Hay ujú, gente que en la espiritualidad tiene tanto deseo de luz, porque todos tenemos deseo de luz, que luego no podemos bajar. Y no poder bajar es algo terrible, porque nosotros estamos encarnados. Es decir, nosotros tenemos una doble dimensión, la dimensión de la encarnación material y el deseo del alma de subir a la luz. Y ambos tienen que convivir, no ujú, son contradictorios. Lo que pasa es que son dos fases ujú, del mismo movimiento. Hay un movimiento ascendente, ¿no? Un movimiento de que voy en búsqueda de la luz, voy creciendo espiritualmente, voy aumentando el nivel de conciencia y entonces luego cuando encuentro conceptos aparentemente teóricos que en realidad los estoy llenando de luz porque los estoy comprendiendo desde el contenido, esa supuesta teoría ya me está sirviendo para operar en la práctica, para poder bajar. Por lo tanto, no existe cábala teórica o la cábala práctica, aunque lo digamos, es ujú, todo práctico. Todo tiene que terminar en la experiencia, porque hay mucha gente que se queda en la teoría, se puede ujú, quedar arriba, ujú, se puede crear un estado meditativo y después se encuentra con el hermano y no le quiere hablar o le tira un plato por la cabeza. ujú. Entonces,
Esta espiritualidad de mucha gente que sube y se queda colgando y luego cuando baja no cambió su actitud, no cambió su conciencia, y claro, es un despropósito, Mm, es una teoría al servicio de nada, es un autoengaño. mm, Entonces, hay un tipo de espiritualidad que puede llevar al autoengaño. En la Cábala, de alguna manera luchamos contra esto, no queremos autoengañarnos. mm, Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos a la realidad. Y muchas veces algunos alumnos me dicen, bueno, pero somos limitados, siempre hay una percepción limitada de la realidad. mm, Entonces yo ahí contesto, bueno, por lo menos elegir el mejor autoengaño posible. Si vamos a estar autoengañados absolutamente, mm, vamos a elegir el mejor y no el peor. Es decir, si me tengo que autoengañar, me autoengaño de felicidad, no me autoengaño de infelicidad, ¿no? mm. Eh, hay una frase muy potente porque digo, si lo hacemos realmente carne, en conciencia, nos dejaríamos de estupideces. Y lo aclaro, el alma es un fractal del universo. Vaya poder el alma. Así es, porque además este es el tema, ¿no? A veces se estudia lo cosmogónico y lo cosmogónico no se estudia al servicio de entender cómo se mueven los planetas en el universo. Se estudia en función de que el alma, siendo fractal del universo, comprendemos mejor las leyes del alma. Y lo que tú has dicho es que cuando uno va a lo importante, ya lo decía un cabalista italiano que se llamaba Moshe Haim Luzzatto, el Ramjal, que nació en Venecia y murió finalmente en Aco, en San Juan de Acre, él decía primero los principios generales, luego las particularidades. Mm, Y en otros términos, dijo lo que tú dijiste, en otro lenguaje, digamos. Es decir, dejémonos de tonterías y mm, enfoquemos en lo mm, que es importante. Parece ser como que la mente se desvía a las cuestiones no importantes, es como una especie de entretenimiento. La mente se entretiene en cuestiones no importantes, pero la vida va pasando. mm, Entonces, hay gente que llega a los 50, 60 años y dice, ¿qué he hecho de mi vida? Estuve entretenido, pero no estuve enfocado. Entonces, desde el punto de vista de la Kabbalah, lo que hacemos es, miren, señores, vamos a lo importante, porque si nos ocupamos de lo importante, lo demás es como que se cae por añadidura. mm, Ahora, entretenimiento está muy bien, nos queremos entretener, también tiene su función en la realidad, pero vivir una vida de puro entretenimiento superficial lleva a que realmente pases por aquí sin ningún tipo de conciencia, porque al final, si te mantienes en una superficialidad permanente, no tienes conciencia. Y mm, cuando estamos hablando de conciencia, hablamos de profundidad. Entonces, hay profundidad en la profundidad y hay profundidad en lo superficial. En lo mm, superficial hay que profundizarlo y eso es también aplicar la conciencia al mundo material, al mundo literal, al mundo que vemos, en el mundo material que nos movemos. Y también hay que hacer un trabajo de profundidad en lo profundo, profundo en lo superficial, profundo en lo profundo. No todo el mundo quiere ser responsable o sabe cómo, porque cuidado, también hay un tema de ignorancia. Lo que dice la Cábala es, no sabemos cómo vivir. mm, Entonces, el problema es, claro, a mí me enseñan geografía en el colegio, me enseñan historia, me enseñan matemáticas, pero no me enseñan cómo vivir, mal asunto, porque todavía a los 50, 60 voy a estar tratando de aprender cómo vivir. mm, Entonces, lo que dice la Cábala es, intentemos aprender cómo vivir, porque después podemos a ver, ser buenos en matemáticas o en historia, pero si no sabemos cómo vivir, vamos a tener un conflicto permanente con el resto de los seres mortales y con el resto de los inorgánicos y orgánicos, es decir, vamos a mm, tener un conflicto general. Porque aquí, ¿el tema cuál es? El tema es, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanto conflicto? mm, Indudablemente, todo el mal y todo el conflicto, que termina, por supuesto, en guerras nacionales, religiosas y en conflictos mucho más grandes, comienzan porque existe un conflicto en el interior del ser humano. mm, Entonces, si no vamos al interior del ser humano, siempre el exterior va a reflejar lo interior y vamos a estar siempre en conflictos, en guerras, en mm, separaciones de parejas que se matan entre ellos. Hay que tratar de terminar con los conflictos, empezando por los conflictos interiores y empezando para entender por qué se crearon estos conflictos interiores, mm, qué energías están desequilibradas. Cuando uno empieza a operar sobre las energías equilibradas y las equilibra, inmediatamente lo que está haciendo es algo muy interesante, porque empieza a vivir en paz interior, uno con uno,
y en consecuencia ya no tiene necesidad de entrar en conflicto con el otro, que al final es una proyección de un conflicto interior. Con lo cual, yo diría, el mundo viviría muy en paz si aprendiéramos cómo vivir, y de eso se trata la cábala. En el fondo es ocuparse de lo importante y dejarlo tangencial, dejarlo secundario. También ocuparse de lo secundario, pero cuando luego, después de ocuparte de lo importante. Así que tampoco dejarlo secundario. Lo secundario tiene su función. Pero si no vamos a lo importante, entonces, como yo te decía, el ser humano se encuentra entretenido en una serie de entretenimientos, a veces macabros, que no lo lleva hacia ninguna parte. Entonces queda lo que yo digo bailando en trompo, moviéndose en trompo. Entonces hay mucha gente en bucles mentales, bailando en trompo, tomando el trompo como statu quo, gente que se repite. Yo veo muchísima cantidad de gente que a los 30, 35 años ya va a terminar así a los 85. La gente se empieza a repetir. En consecuencia, si no aumentamos el nivel de conciencia, además nos volvemos muy aburridos intelectualmente porque vamos repitiendo el mismo modelo. Entonces encontrás a un amigo después de 5 años y le decís estás igual. Y para mí es algo terrible decir estar igual. A mí espero que me digan está diferente, no estoy igual, ¿no? Y lo virtuoso parece ser, ay, te encuentras igual. Si yo me encuentro igual, me muero. ¿Qué quiere decir? Que no avancé en 5 años. Entonces, espero que alguien me felicite diciendo, estás totalmente cambiado, ¿no? Estás igual. Eh, eh, claro, lo que pasa es que estás refiriéndote a lo que llamamos la zona de confort. ¿Para qué vamos a cambiar si estamos cómodos? A pesar del sufrimiento. Sí, Pero, así es. El sufrimiento da comodidad. claro, exacto. Pero mientras hablabas, eh, en otro fragmento, en otro pasaje tuyo, y creo que está bien imbricado con lo que estás exponiendo, decís todos los problemas materiales son en realidad problemas espirituales. Absolutamente. Absolutamente. Todos los problemas materiales son problemas espirituales y te voy a decir más. Esto lo puede avalar la propia historia. Es decir, cuando alguien tiene resuelto de alguna manera, entre comillas, lo resuelto, podemos hablar, porque la potencia del alma es infinita, no me quiero meter ahí ahora, pero si una persona medianamente está en el camino espiritual, el material va reflejando su paz interior, el material va reflejando su estado, es decir, en realidad lo material empieza a alinearse, para decirlo de algún modo, con tu componente espiritual, hacia donde tú te estás desarrollando en el nivel interior se va reflejando. A veces hay impaciencia, porque a veces mucha gente querría que los cambios a los 2 meses en la materia se vean y que vea a alguien con una valija de dinero y te diga, mira, qué bien, usted ha aumentado el nivel de conciencia, te voy a dar. No es así, no funciona así. No, no, ¿Cómo funciona? Funciona que con el tiempo, con tu estado de paz interior, con tu avance permanente en el aumento de nivel de conciencia, lentamente se van dando los frutos materiales. Es lento, pero es curioso porque es lento y rápido al mismo tiempo, porque en realidad el empuje del trabajo hormiga permanente, porque el trabajo espiritual es totalmente solitario, individual e transferible. No hay trabajo individual, trabajo espiritual con los demás. Eso ya es una acción social, si se quiere. Pero el trabajo primero individual es en el interior, es pasar la noche oscura, es pasar los desafíos interiores, es ver las estructuras de los patrones heredados. Hay que trabajar mucho en el interior. Y ese trabajo en el interior dura años, no es de un día para otro, es todo un entrenamiento, todo un proceso de entrenamiento, sobre todo un proceso de entrenamiento que viene comprendiendo cómo funciona el mal, por qué se encuentran los obstáculos, qué estrategias tenemos para de alguna manera percibir el mal como enseñanza. Y después cuando ya tienes dominado al Satán en términos del mal, cómo revelar las cosas cuando estás bien, porque te puedes dormir en la gloria si estás bien. Entonces puedes perder también energía. Y entonces cuando ya sabes cómo actúa el mal y cómo actúa el bien, que al final los dos son para bien, en el sentido del camino de aprendizaje permanente, ahí con un alto entrenamiento empieza la realidad a ajustarse a tu nueva realidad. Por eso digo, los cambios materiales vienen a posteriori porque la causa es primero el cambio espiritual. Y cuando hay una nación, una tribu, una persona que comienza a dar estos cambios espirituales, se van reflejando
se va reflejando lentamente a nivel social y a nivel global. Si no hacemos este trabajo, yo digo, estamos perdidos como especie, porque en este momento yo creo que estamos ante la vida y la muerte. Es decir, cuando yo planteo en el libro la vida eterna, mm, estoy hablando justamente de este concepto, estoy hablando del concepto de vida eterna, no implica la inmortalidad física, que algún día puede que el hombre la alcance, sino que implica que el alma cumpla el sentido por mm, el cual vino aquí. mm, Porque una persona que no sabe por qué vino aquí es la peor desgracia que le puede pasar. Es decir, una persona que en su vida no tiene pasión, que está, bueno, con mucho respeto a los vegetales, como un vegetal, en el sentido de que no sabe bien por qué está aquí, mm, es realmente, por eso Cordovero, uno de los grandes místicos del siglo XVI, decía, el máximo privilegio del alma es saber para qué vino. mm. El máximo privilegio que tiene un alma es saber para qué vino. Y cuando tú te encuentras con gente que no sabe, no ha descubierto para qué vino, tú dices, Dios mío, no hay programa de vida. No, no. Por más organizado que esté, está organizando el vacío, está organizando el humo. Se vende humo a sí mismo y vende humo a los demás. Entonces, como decía Lightman, un gran cabalista del siglo XX, ahora todavía vive, es del siglo XXI, millones de personas trabajan en cosas que a nadie le interesa, que no tienen ningún tipo de utilidad. ¿Por qué? Y porque es parte del entretenimiento, es decir, es parte de el no despertar Mm, por parte de las almas. Yo mm, creo que cuando un alma despierta, lo primero que se propone es enfocalizar lo importante. mm. Y hay que trabajar mucho esto, porque es la llave maestra para de alguna manera elevar el nivel de conciencia. Tengo tantas preguntas que no sé cómo seguir, te lo confieso. Em, Vamos arrimando un poco. Quería profundizar el tema de los líderes espirituales que tienen un ego descontrolado, que también lo referenciás y el temor que se disfraza de tradición, ¿no? Pero con lo que has dicho creo que nos vas dando pistas y quiero profundizar más hacia el trabajo personal. Decís algo interesante sobre la rendición de la mente ante el alma y el tema del Mesías. Cada uno es el Mesías de sí mismo. Cuidado. Es una frase contundente y que la puerta que abre es infinita, ¿no? Sí, Y sí, muy la verdad poderosa. rompe con siglos de una tradición, Mm, tanto en nuestra, prácticamente te diría, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, que han pretendido de alguna forma un Mesías exterior, que alguien me venga a salvar de fuera, que alguien sea intermediario, cuando justamente el texto bíblico habla de que las grandes revelaciones fueron sin intermediarios, ¿no? Como Abraham, por ujú, ejemplo, que no tuvo ningún Mesías para conectarse con la divinidad. mm, Con lo cual yo diría que nuestras religiones en Occidente han transitado básicamente por un mismo camino que tiene dos perversiones. Una perversión es el poder de intermediación, donde alguien para llegar a la divinidad, a la matriz, te pide peaje, te pide pago de peaje por intermediación. mm, Creo que estamos ante un momento del mundo donde las intermediaciones están viniendo literalmente abajo. La mm, gente ya no quiere pagar más peaje para conectarse con la divinidad, para conectarse con la matriz. Y creo que está llegando el momento de que vamos a saber realmente para mí cuál es el rostro del Mesías, que es mirarse al espejo, que es uno mismo. Uno es el Mesías, uno es mm, el que tiene que salvarse. ¿Y por qué? Porque si no, uno sospecharía de que Dios no le puso al alma las fuerzas suficientes para mm, su propia redención. Es decir, en definitiva, sería un Dios sádico de habernos creado impotentes, de no poder nosotros hacer nada para nuestra salvación. La redención proviene de la rectificación del alma. Cuando mm, hablamos del aumento de nivel de conciencia, estamos hablando de la rectificación de nuestros desequilibrios. Y cuando estamos hablando de esta rectificación, es porque nosotros somos el Mesías de nosotros mismos. No estamos esperando a alguien de afuera. Sería muy infantil esperar a alguien de afuera que lo solucione todo. Es una idealización y además es una transferencia del poder del alma hacia afuera. Es un mm, nivel bajísimo de autoestima. Pero, por supuesto,
está siempre el poder acechando y tratando de manipular a las personas, y nosotros no podemos dejar de manipular. Yo creo que viene una época donde las grandes organizaciones de intermediación van a sufrir mucho en sus negocios y en su poder, ya no van a poder intermediar más, porque los seres humanos estamos despertando a el Mesías interior que tenemos cada uno de nosotros. Ujú, Y además, si tú vas profundamente a cierto tipo de teologías, por ejemplo, Abraham Abulafia en el siglo XII, que decía que nosotros tenemos un fractal del Mesías, el mm, hasidismo en el siglo XVIII, que somos chispas del Mesías, mm, o si inclusive vas al propio Jesús que decía, el reino está entre vosotros, no mm, es que yo lo traigo, sino que ya está entre vosotros. mm, Los grandes sabios que tú ves a lo largo de la historia advertían esto. Lo que pasa es que sus seguidores, infantilizados o queriendo crear estructuras de poder, utilizaron la figura de un Mesías exterior. Pero nosotros sabemos claramente que el Mesías está en el interior. Y el Mesías que está en el interior es el nivel del alma más profundo, el que está en la esencia. En hebreo los llamamos Neshama, ujú, y ese nivel del alma, en el nivel de Neshama, cuando se activa, no necesita de intermediación. por supuesto. Entonces, yo creo que en el siglo XXI estamos viendo un proceso de madurez por parte de mucha gente, y esto es imparable. La madurez de las almas y el despertar de las almas es imparable. Ya no se puede volver más a la infantilidad anterior. Mm, Nos han llenado de palabras, nos han llenado de palabras huecas, si se quiere, en el fondo, pero todo esto no ha servido para nada. Es decir, nos han entretenido para aceptar la intermediación, pero ya ha llegado un punto en la historia que no hay vuelta atrás. Ya no va a haber más intermediación. Vamos a ujú. tener un contacto directo con la matriz. Y lo decís con una contundencia que no sé, en plazos de tiempo, estamos hablando de la eternidad, entonces hablar de tiempo tampoco tiene mucho sentido, pero Sí, en plazo de tiempo se cumplirá, más tarde o más temprano, es un proceso claro, natural pero del universo. lo que quería decir es que tu afirmación es, no hay forma de frenar el proceso de expansión de la luz. Ha llegado, y lo dices tú, no lo digo yo, ha llegado la hora de la redención. El reino de los cielos se acerca. Así es, así es. Totalmente, estoy totalmente convencido de esto. Y cuando hablo del reino de los cielos, hablo de que esta vez, a diferencia del siglo I, porque hace ¿Mm? 2000 años hubo una historia similar con respecto al reino de Dios, fracasó porque no tenía el sistema de comunicación que tenemos hoy. Y el sistema de comunicación que tenemos hoy va a acelerar un proceso que hace 2000 años, esos judíos utópicos que creían en la llegada del Mesías, indudablemente no podían hacer más de lo que hicieron para el siglo I. Fíjate que al final cristianizaron el Imperio Romano, que ¿Mm? no es algo pequeño lo que lograron. Pero ¿Mm? de todas maneras, igual no fue todo el mundo, no fue todo el planeta. En este momento estamos tan interconectados, las ideas vuelan tan rápidamente, que los procesos se van acelerando cada vez más, y entonces estamos en un proceso de aceleración. Por eso ahora sí, el reino de Dios que estaba de alguna manera atrapado en instituciones, en intermediaciones, en entretenimientos dogmáticos, en infantilizaciones, está coincidiendo varios, digamos, hay una convergencia de una alfabetización mundial, una aceleración de los medios de comunicación y un deseo del alma de ir a lo importante. Por ¿Mm? tanto, esta convergencia de estas fuerzas está dando lugar a una aceleración del aumento de la luz. Lo que sucede es que el poder se va a ver afectado y las tinieblas de alguna manera están contraatacando, es decir, ¿Mm? se están viendo ¿Mm? que están perdiendo poder, ¿Mm? que los pueblos en general, que las almas están despertando, y claro, un paradigma no se cae de un día para otro. Hay ¿Mm? mucho poder y muchos negocios que no van a querer que el paradigma cambie. Pero esto no va a venir de la ideología, no va a venir de los nacionalismos, va a venir del mundo espiritual. ¿Mm? El cambio que se viene es completamente espiritual. La espiritualidad no está mezclada con las ideologías, la espiritualidad no es de izquierda ni de derecha, la espiritualidad no tiene ninguna religión en el fondo, porque todos estamos en religiones diferentes, ¿Mm? no tiene nacionalidad. Todos los entretenimientos al servicio de los conflictos, que son los nacionalismos, las religiones y las ideologías,
no pueden contra la espiritualidad. A pesar de que muchas veces la tratan de dividir, no pueden. Hay algo importante que me lo estaba olvidando. Hay un amigo de la casa, que es Emilio Carrillo, y ahí hay una coincidencia con lo que tú dices impresionante, porque es, por un lado, el juego de los tradicionalistas, los que tienen la sartén por el mango y quieren que la cosa continúe, a- digamos, beneficiándose del trabajo general para el beneficio propio, digamos. Luego, los revolucionarios que van en contra a hacerle la confrontación. Emilio Carrillo dice, lo único que hacen es darle más poder a estos. Realmente. Y Totalmente luego, de el camino acuerdo. del místico, que es justamente ni esto ni esto. Pero porque el camino del místico retrotrae el poder al alma. Es decir, el camino del místico es el cambio interior y la indiferencia al sistema. Es decir, el revolucionario no es indiferente al sistema, lucha contra el sistema y de alguna manera, como dice, claro, lo fortalece. La única forma de que una institución se dé cuenta de que ya no funciona más es con la indiferencia, no es con el odio a la institución. Los revolucionarios de todos los tiempos han tomado un camino equivocado. Bueno, han logrado cambios, pero han tomado un camino de muerte y de equivocación. Y además, fíjate todas las revoluciones como han terminado, tomando el poder y volviéndose más dictatoriales que sus antiguos patronos. Toda revolución ha fracasado porque ha sido una sucesión de élites que se han cambiado en el poder. El místico se da cuenta de que siendo indiferente al poder, le quita el poder. La luz no necesita luchar contra la oscuridad, la luz ilumina. Y cuando la luz ilumina, la oscuridad desaparece. Si tú a la oscuridad le vas a luchar, si hay una luz que quiere luchar contra la oscuridad, se vuelve tan oscura como la oscuridad. Entonces no puede luchar, no se lucha contra la oscuridad, se la ilumina y así desaparece mucho más rápido. La oscuridad se desintegra, no se la combate. Esto me parece maravilloso más para aplicarnos en este momento donde todo está convulsionado, confrontación donde vayas, estamos los rojos y los azules, los negros y los blancos, etcétera, etcétera, confrontación, confrontación, y lo único es crear más de aquello que queremos salir o Que sucede deberíamos que la ignorarlo, ¿no? confrontación, lo que sucede es que la confrontación produce un negocio de venta de armas increíble. Terrible. Si tú no tienes confrontación, hay gente que no vende Mm, y no vende a gran escala. mm, Quiere decir que aquí hay que terminar con el negocio de la confrontación. mm. Y el místico, cuando no quiere confrontar con nadie, hace que justamente esos intereses de venta de armas se vean totalmente afectados. Hay dos aspectos muy interesantes que los voy a relacionar. Eran dos preguntas distintas. Por un lado, em, tú cuestionas la utilización de la espiritualidad como fuga de la realidad cotidiana, que se ve mucho, ¿eh? Y por otro lado, dices, todo es divino y trascendente, pero no todo lo trascendente en general lo es para mi alma en particular. Así es. Cada alma tiene su camino. Así es, así es. Todo es trascendente porque todo en el universo tiene una función. Pero en función de mi alma vino a revelar una luz particular. Y al revelar esa luz particular, esa información que viene a revelar, todo lo trascendente no es trascendente en relación con lo que vengo a revelar. Es trascendente con lo que vengo a revelar una parte de esa información. Por tanto, mucha gente puede decir, bueno, esto me aburre o aquí pierdo el tiempo. Claro, ¿por qué alguien dice pierdo el tiempo? Pierdo el tiempo porque no está en función de la luz que viene a revelar, está en función de otro. Entonces, cada uno viene a revelar otro tipo de información en el universo y por lo tanto, para cada alma, lo trascendente es diferente. Pero en realidad, objetivamente, todo es trascendente, porque en realidad todo está cumpliendo una función. Cuando alguien cumple una función, por eso yo sacaría lo trascendente de lo divino, ¿no? Porque aquí a Dios lo han manipulado tanto al pobre Dios que yo creo que lo que hace con Dios es dejarlo descansar porque ya lo han tratado tan mal las religiones al pobre Dios que el místico dice, mira, ¿sabes qué? Además de descansar yo, descansa Dios también. Así el pobre Dios también no se ocupa de tanta locura, ¿no? Entonces yo estoy muy, muy convencido por experiencia personal de que cada una de las almas viene a cumplir su función y por ese motivo
tiene que haber un respeto a cada alma, no en un sentido solidario ético, de una ética histórica dentro de la moral, Ujú, sino ni de ética de convivencia, sino de una ética todavía mucho mayor, que es qué información el otro viene a traer al universo. Es decir, si yo suprimo ese otro, es decir, si yo lo inferiorizo o eventualmente en una guerra lo mato, lo que estoy haciendo es que una información que estaba entrando al universo quede bloqueada. mm, Y nosotros necesitamos de la información de todos. Por lo tanto, la muerte de un ser humano a otro a través de los conflictos es un contrasentido, porque estamos bloqueando un tipo de información que necesitamos. Claro, para eso necesitamos que también todo el mundo aumente la conciencia, porque el problema es que si algunos aumentamos la conciencia o trabajamos en el aumento de la conciencia y hay otros que no, los que no nos matan a los que sí, por proyección. El que no aumenta la conciencia no solamente no sabe lo que está haciendo, sino que además, por su falta de conciencia, proyecta sus desequilibrios sobre los demás y ujú, ataca a los demás en la proyección de sus desequilibrios. Quiere ujú, decir que cualquier desequilibrado afecta a todo el sistema. mm. Es decir, un desequilibrado en algún lugar del mundo me afecta a mí. Ni te digo cuando un desequilibrado es un político, ya directamente ahí ni hablemos. Pero cuando un desequilibrado en cualquier lugar del mundo se encuentra desequilibrado, la solidaridad para que salga del desequilibrio es yo temo por los desequilibrados, porque sé que en algún momento estos desequilibrados con sus desequilibrios me van a terminar afectando a mí. Estamos todos interrelacionados como especie a nivel de conciencia. Mm, Por lo tanto, hay que aumentar la conciencia general en todos los ámbitos. No se puede frenar el no aumento a nivel de conciencia. Si no aumentamos la conciencia, todo el día nos vamos a estar peleando entre nosotros, vamos a estar en un conflicto permanente. ujú. Eh, eh, Breve capítulo, la felicidad. Y tú dices reconocer el deseo infinito, me gustaría que lo aclararas simplemente. Es clave para vivir felizmente. La felicidad. Tenemos un problema, sobre todo en Occidente, pero en casi todas las culturas, que la felicidad está basada en resultados. Si Mm, yo llego a la licenciatura soy feliz, si yo llego a terminar el libro soy feliz, si yo tengo un auto soy feliz, son como resultados. Cuando la felicidad no se encuentra en los resultados, se encuentra en el proceso, en cómo estás disfrutando del proceso, ¿ok? ujú, Entonces, claro, a nosotros no nos enseñaron a disfrutar el proceso, y al no enseñarnos a disfrutar el proceso, estamos en una desesperación de resultados, con lo cual sucede una cosa muy curiosa. La gente muy satisfecha en los resultados es más infeliz. Cada mm, vez que cumple un resultado se vuelve más infeliz y no mm, entiende por qué. Como me enseñaron a que mi felicidad estaba engarzada en los resultados y ahora yo cumplo los resultados y estoy infeliz. Otro resultado, entonces hay gente que tiene, no sé, 80 copas de golf en la casa, cree que va a ser feliz con la copa 81 y el tipo cada vez está peor. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es una cosa curiosa. ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? Lo que le hace feliz a un ser humano cuando se levanta a la mañana es saber lo que le falta, no el resultado que tiene. Yo muchas veces digo, nosotros cuando alguien cumple años, le enviamos una maldición cuando le decimos que se te cumplan todos tus deseos. Decirle a alguien que se le cumplan todos los deseos es desearle la muerte en vida. Imagínate que a mí, yo me levanto hoy a la mañana y se me cumplen todos los deseos. chao. ¿Yo qué hago de mi vida? ¿Qué hago de mi vida? Me muero. No, no quiero que se me cumplan todos los deseos. Yo quiero seguir deseando. Con lo cual, por favor, cuando la gente en los cumpleaños le dice a otro que se te cumplan todos tus deseos, que sea consciente, que está haciendo un desastre psicológico. Lo que le tiene que decir es, espero que no se te cumplan todos tus deseos. Claro. Porque de ese modo, entonces, claro, tenemos el concepto de felicidad invertido, Mm, lo tenemos totalmente cambiado. Creemos que somos felices, ¿no? Cuando sale una propaganda que te muestra un auto, si usted se compra este auto, será feliz para siempre. Se compró el mm, auto, el tipo sigue igual. Entonces, la cuestión aquí, ¿cuál es? La cuestión es que nos vendieron una fórmula de felicidad, un concepto de felicidad totalmente contradictorio. No mm, es el concepto de felicidad. El concepto de felicidad es una oscilación entre la satisfacción y la insatisfacción, tomando en cuenta que cuando hablamos de deseo potencial infinito, es una insatisfacción infinita. Es decir, yo muchas veces entre mis amigos y con mi esposa lo hablo y digo, a mí lo que me va a pasar el día de mi muerte es que voy a decir, uy, me faltó de leer un libro, porque seguro me faltó de leer un libro. Y lo bueno es que sigamos teniendo deseos no cumplidos. mm, Y ahí está la felicidad. Es decir,
Curiosamente, la felicidad está en un proceso invertido totalmente del concepto que hemos heredado. No es porque llegué, es porque todavía no llegué. Es decir, como no llegué, tengo el concepto de felicidad. Estoy trabajando por tener mi casa, qué bonito. Y fíjate, si tú te vas, por ejemplo, a los grandes empresarios o a la gente de muy éxito, lo que recuerdan con cariño Mm, son los momentos donde no tenían nada. exacto. No se entiende nada. ¿Cómo recuerdan con cariño? Y le dicen a la esposa, ¿te acuerdas cuando tomábamos el bus y no teníamos para el auto? Qué felices que éramos. ¿Cómo que felices que éramos? Como si ahora se supone que en la materia lo tienes todo, Mm, ¿qué recuerdas con felicidad esos momentos de escasez? Porque justamente tenías todos los deseos por cumplir. mm, Ese motivo, cuidado, porque todo heredero en la materia es un hipotecado espiritual. mm. Frase. Todo Repetida, por heredero, favor. todo Repetida. heredero en la materia es un hipotecado espiritual. Bien, Es bien. una persona que le cuesta comprender cómo funciona la realidad, porque le han vendido una idea de felicidad que es contradictoria. Mm. Hablabas de levantarse por la mañana. Levantarse cada mañana y decir, ¿qué luz divina revelaré hoy? Es algo que... Absolutamente, absolutamente. Es decir, los cabalistas dicen que si por la noche tú no has aprendido algo en todo el día, es como que si ese día hubieras estado muerto. Es decir, a la noche tú te tienes que preguntar, ¿qué aprendí hoy? Y si encuentras algo que aprendiste, entonces has vivido. Y si empiezas a ver que no aprendiste nada, que fue un día sin conciencia, quiere decir que no has vivido. Porque lo que da vida es la conciencia, no es la vida biológica. Mm, bien. Em, Dos temas con la espiritualidad. Primero, uno, no existe la jubilación en la espiritualidad. Y hay otra frase, prohibido ser viejo. Totalmente. La frase de Nachman de Bratslav, que es una frase célebre, prohibido ser viejo. A mí cuando alguien, bueno, contacta conmigo en alguna sesión o en alguna clase y me dice, bueno, yo ya llegué a los 40, ¿qué será de mi vida? Mm, Yo me quedo totalmente alucinando, mm, porque ¿cómo que será de su vida? Siempre si hay vida hay proyecto, ¿no? mm, Pero hay mucha gente que se resigna, que baja los brazos, que tú la ves todavía con juventud, con fuerza, con recursos psicológicos, inclusive materiales, que muchas veces se desgana de la vida, se desgasta, que pierde la automotivación. Y mm, justamente es ahí donde está la espiritualidad. La mm. persona espiritual siempre está feliz. Por eso mucha gente que no está en el mundo espiritual y nos ve, a los que estamos en el mundo espiritual, nos cree un poco locos porque estamos como en otra frecuencia. ¿Cómo puede ser? ¿De qué se ríe todo el día? ¿No tiene problemas? Y lo curioso es que sí tenemos problemas, como todo el mundo, por supuesto, pero la forma como los percibimos Mm, para mucha gente parece una locura. Es decir, en el mundo espiritual estamos más cerca de la locura, mm, con la sabiduría, ¿no? mm, Pero este punto es un punto increíble para poder vivir. Es decir, tienes una buena vida en el momento en que te puedes levantar a la mañana con la felicidad de saber cuánto puedes crecer. mm, Esa es la felicidad real. ¿Cuánto puedo crecer hoy? ¿Cuánto puedo crecer mañana? Y ese crecimiento que de alguna manera te va elevando, porque de eso se trata el nivel de conciencia, crecimiento llevado hasta la materia, llevado hasta la acción, mm, no un crecimiento teórico como hablamos al principio, mm. hace que la vida sea bien vivida y que y uno en el fondo cada vez le tiene menos miedo a la muerte, porque la gente que le tiene miedo a la muerte es la que no sabe vivir. Mm. Sí. Em, Hablabas de cómo ve la gente a los demás, no, no quiero incluirme, autorreferenciarnos en absoluto, pero están locos, ¿no? Están locos, ¿cómo pueden vivir? No tienen problemas. La frase, el pesimismo es un lujo que un alma no se puede permitir. Así es, Y esto lo engancho con el tema de el sentido de la vida para el alma es independiente de la economía. Mucho totalmente. pesimismo que reina hoy en día es por el tema económico, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Yo creo que la gente no hace el siguiente ejercicio. Yo A creo que ver, tiene que hacer un ejercicio que no es un ejercicio espiritual, es de lógica, pero tiene que a ver ver. con una comprensión de la historia, ¿no? En cuanto al agradecimiento, y más allá de lo que uno tenga o no tenga, porque mira,
La cuestión es la siguiente, si yo me voy 2 siglos para atrás, no sé, los padres de mis bisabuelos o 2 siglos o quizás un siglo y medio, la gente no tenía agua potable, Mm, la gente no tenía dónde lavar la ropa, la gente no tenía las medicinas, por casi cualquier enfermedad se podía uno morir. Yo creo que tenemos una falta de agradecimiento de a dónde nos llevó la civilización. Estamos de alguna manera quejicas de nuestras bondades. Solamente nos damos cuenta y valoramos el agua cuando vemos en África que hay gente que no tiene para beber agua y que se tiene que caminar 20 kilómetros para buscar agua potable. mm, Entonces, yo creo que nosotros tenemos un estándar de vida, inclusive la gente con menos recursos, que ni los bisabuelos de la gente rica tenían esos recursos. mm, Porque hay que recordar que en el Palacio de Versalles la gente hacía sus necesidades afuera del palacio porque no mm, había baños. mm, Entonces, si la nobleza en la época de Versalles estaba en esas condiciones, hoy, gracias a Dios, hasta los más humildes, digamos, tienen un lavabo. Yo creo que nosotros no reconocemos en el nivel material lo que tenemos. mm, Entonces, me parece que hay una preocupación económica en un punto ciertamente desmedida por una fuerza inercial que tenemos histórica de tener un chip, un poco de la prehistoria, de nos va a faltar la comida. Todavía mi abuelo, que venía de la Primera Guerra Mundial, tenía este chip porque le faltó realmente la comida y entonces yo me encuentro con un sobrepeso de 15 kilos. ¿Por qué? Y porque todavía tengo el chip de que puede faltarme la comida. Entonces, yo creo que ese mismo chip mm, lo estamos teniendo todos en cuanto al tema económico, en la preocupación económica, porque no estamos valorando el estándar de vida que en general tenemos. Yo creo que uno tendría que tener unas vidas mucho más sencillas en la percepción de la materia y no tantas pretensiones fuera de lo normal. mm, Creo que nos falta mucha sencillez. Nos falta mucha sencillez. Creo que tenemos que ser un poco más sencillos mm, en nuestra vida. Esto no quiere decir que cuando uno necesita comprar algo no lo compre. Lo que estoy diciendo es sencillez en cuanto a esa pretensión de poner en la materia algo que la materia no me va a dar resultado. Con mm, que la materia funcione más o menos bien, yo tenga unos ingresos dignos, yo pueda crecer, yo pueda tener un estándar, con esto yo ya me encuentro bien, si también puedo ayudar a los demás. Pero yo creo que hay también un desequilibrio en el tener, probablemente por una fuerza inercial de la historia. mm. Recuerdo la frase también de este amigo citado anteriormente, que es Emilio, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Claro. Pero bueno, quería terminar con el tema de justamente de Keter, ¿no? El éxtasis, la palabra de la eternidad. El éxtasis, buscar la información secreta que el alma debe revelar y al alcanzarla no es una sensación de aceptación, sino de paz. Éxtasis. Esto lo dices tú, no lo digo yo. Está aquí, está aquí, está aquí. Y a partir de ahí, el concepto de emuná, de la confianza absoluta. ¿Me puedes hablar qué es la emuná? Emuná viene del hebreo imun, que es entrenamiento. Yo, como me entreno, tengo confianza. No es fe teórica en una divinidad que me viene a salvar, sino que es una confianza producto del desarrollo de las acciones que yo hago en la realidad. Cuando yo me entreno, tengo confianza de seguir avanzando. ¿Y qué quiere decir esta confianza de seguir avanzando? Es una confianza por la vida, de que voy a vivir y voy a comprender más de alguna forma, y voy a tener más comprensión. Y de alguna manera la vida se va reafirmando en esa comprensión permanente. Cada vez que comprendo más, reafirmo más la vida. Y Mm. cada vez que reafirmo más la vida, tengo la esperanza de comprender más. Eso es emuná. Bien, y el cierre. ¿Hay algo que es de de tu valor, de tu pertenencia? Tu tarea de decirle a la gente, compartir con tu trabajo, que la naturaleza del alma es universal, Así es. que el análisis del árbol de la vida en la Kabbalah funciona en todas las almas, no es propiedad absolutamente de una tradición, sean de la cultura que sea.
una espiritualidad universal. Mario, eh, ¿esperas que la expansión de la Cábala se haga fuera de los límites actuales y se universalice? Totalmente. De hecho, en mi escuela, el 99% de las personas que están en la escuela como alumnos no pertenecen a la tradición judía, que es de donde viene la Cábala. Es Mm, decir, que ya se está universalizando. No es un proyecto a la universalización, es un hecho. Es un mm. hecho de que las personas quieren estar mejor, quieren ser más felices, que tienen herramientas dentro de la cábala para hacerlo y que por supuesto cada uno tiene su propia religión o es ateo o es agnóstico. Pero esto también es lo curioso de la espiritualidad de la cábala. Los ateos o los agnósticos son las que mejor lo entienden, Mm, porque no tienen todo ese componente teológico que le pesa a aquellos religiosos. mm. Por lo tanto, la universalidad, ya te digo, es un hecho dinámico que lo estamos viendo y muchísimos millones de personas se están acercando a la espiritualidad en toda la tierra, solamente que lo que falta aún, a mi modo de ver, es una traducción a muchos idiomas, pero también se está haciendo. Quiere decir que es un tema de tiempo. Esperemos que la tecnología de la destrucción no vaya más rápido que la tecnología espiritual de la construcción. Por mi parte, no hay más preguntas, señoría, como me gusta decir, porque además de deleitarme con la lectura de este libro de Ketterle, El éxtasis de la eternidad, el poder de la emuná desde la cábala, de nuestro entrevistado e invitado de hoy, Mario Sabán, eh, hay infinidad de puertas que se abren. Yo los invito a leerlo, al libro, porque es un desafío para este momento. No hablo, no es pasado, es presente y proyección. Eh, a mí me hizo muy bien. Y aparte creo que lo digo como una especie de mantra, ¿no? Absolutamente. Gracias, Mario. No sé si ha quedado por tu parte agregar algo más. Al contrario, Aurelia, me he sentido muy a gusto, muy feliz de estar aquí, que sigamos avanzando por el bien nuestro en particular y el de todos en general, y de las inteligencias del universo que nos esperan que nos incorporemos a ellas. Todavía estamos fuera del sistema universal. Tenemos que aumentar el nivel de conciencia para que nos acepten en el conjunto de las inteligencias del universo. Gracias y que así sea. Abrazo, shalom, Nos un abrazo. encontramos próximamente a los amigos, una próxima cita aquí en Tú mismo. Hasta entonces.